Me llamó manitas de lujo frente a sus amigas. No respondí. Me limité a desarmar su vida, pieza por pieza. Él paga todo, me sigue como un perro sin amor propio y todavía cree que me importa, dijo Samira, mi prometida, mientras brindábamos por nuestro compromiso. No dije nada. Solo apreté la copa con fuerza y me tragué las palabras. Ya habría tiempo para responder. A mi manera. Tengo 36 años y estuve comprometido con Samira, de 32, durante casi 6. Nos conocimos en una parrillada en casa de mi primo, entre humo de carbón y risas despreocupadas. Ella vestía un conjunto blanco, tan fuera de lugar como fascinante, y desde que me devolvió la mirada supe que no era como nadie que hubiera conocido. Yo apenas empezaba a levantar mi negocio de remodelaciones con una camioneta maltrecha, herramientas prestadas y más agallas que recursos. Hoy, mi empresa tiene 14 empleados y operamos en 3 condados. No uso corbata ni tengo secretaria, pero soy mi propio jefe, y eso tiene peso. Samira, en cambio, ya era directora de marketing en una firma que trataba con ejecutivos brillantes y arrogantes. Al principio, parecía intrigada por mi mundo. Decía que le gustaba el olor a madera, que mis manos callosas eran prueba de que sabía construir. Me gustaba creer que me veía como algo distinto, pero con el tiempo entendí que solo me evaluaba como una inversión a largo plazo. Y yo, feliz de ser su proyecto. Al principio, los cambios fueron sutiles, camisas con cuello, evitar ciertas zonas con mi camioneta, aprender a no hablar demasiado en las cenas de empresa. 3 años después, nos mudamos juntos. La casa era mía, una ganga embargada que renové con sudor y paciencia. Pero para Samira, todo debía cambiar. La cocina no era para recibir invitados, el baño necesitaba mármol italiano. Poco a poco, invertí casi $80.000 para convertir mi hogar en lo que ella llamaba nuestro espacio. Aún escucho su voz señalando detalles, como si se tratara de un catálogo de diseño que solo ella comprendía. Las cenas con sus colegas eran mi penitencia. Ella describía cada rincón de la casa como si fuera fruto de su creatividad y no de mi trabajo. Elegimos mármol Carrara, decía. Qué manera elegante de borrar al que lo instaló con sus propias manos. Drke, mi amigo de toda la vida y uno de los primeros en creer en mi empresa, lo vio venir. Después de conocer a Samira, me soltó una frase que se me quedó clavada: te está remodelando, como a una casa vieja. Yo reí. Pensé que exageraba. Pero tenía razón. Ella elegía quién se me acercaba, qué decir y qué callar. Cada evento social era un campo minado donde yo debía fingir ser más blando, más dócil, más útil. Aún así, el verano pasado le propuse matrimonio en Cancún. Gasté $400 en el viaje y otros 1,000 en el anillo exacto que me había mostrado, por accidente, unas cuantas veces. El mes pasado organizamos nuestra fiesta de compromiso. Renté el segundo piso de un restaurante moderno en el centro, contraté una banda de jazz que adoraba y seleccioné un menú gourmet. Todo por $11,000 que salieron de mis bolsillos. Cuando le mencioné dividir los gastos, soltó una risa hueca. Pero si tú eres el empresario exitoso, cariño. Lo más absurdo era que ella ganaba más que yo. Pero claro, yo reinvertía en mi negocio. Ella reinvertía en apariencias. La fiesta alcanzó su clímax cuando Drke me dio un codazo, con una expresión que ya conocía bien. Tu novia está entusiasmada, susurró. Giré la cabeza. Samira y 3 de sus amigas se escondían tras la escultura de hielo que ella insistió en tener. Desde donde estaba, las veía con claridad. Ellas no. Es confiable, decía Samira. Y gana lo suficiente como para comprar una casa en Aspen el año que viene. Otra soltó una risa aguda. Al principio lo del contratista tenía su encanto, ahora solo desentona en eventos de verdad. Geater, la más mordaz, añadió. Al menos está bueno. El mío ya es calvo y tiene panza de cervecero. Samira suspiró. El otro día, un vicepresidente me preguntó a qué se dedicaba Dante. Le dije que trabajaba en gestión de obras, que iba a decirle, que es básicamente un manitas de lujo. Tendrías que haberlo visto intentando hablar con mi jefe en Navidad, parecía un niño tratando de jugar a ser adulto. Mi copa estaba a punto de romperse. No por accidente.
Las carcajadas estallaron tras la escultura de hielo como un eco cruel, hueco, cortante. Ashley, aún con el brillo del vino en la voz, soltó con sorna. Bueno, al menos te consiguió el anillo que querías, ¿no? Samira arqueó las cejas y sonrió, ese gesto afilado que usaba cuando se sentía reina entre sus peones. Es curioso, dijo con una ligereza ensayada. Él cree que sigo con él por su visión de futuro. Y mientras tanto, Bradley, sí, el abogado ese que todas miran, me escribe cada fin de semana para preguntarme cuándo voy a abrir los ojos. El tono, mitad confidencia, mitad burla, fue seguido por una pausa estratégica. Entonces, bajó la voz, como quien comparte un secreto sucio que da placer contar. Dante es predecible. Cree que está viviendo por encima de sus posibilidades, así que se arrastra por complacerme. Observa. Se giró, fingiendo buscarme entre los invitados. Va detrás de mí como un perrito amaestrado. Dan ganas de acariciarlo por lástima. Y justo en ese instante, me encontró con la mirada. Fue como si alguien tirara de un hilo invisible y lo rompiera en seco. El color desapareció de su rostro. Las risas se ahogaron. Las otras se quedaron en silencio, como niñas atrapadas haciendo algo prohibido. Yo estaba allí, de pie, flanqueado por Dirk y Tony. Ni una palabra. Solo mi mirada clavada en ella, sosteniéndola. Después, me di la vuelta y salí. Dante, espera. Me alcanzó justo cuando tomaba mi abrigo. Amor, era solo una broma, tú sabes cómo nos ponemos cuando tomamos unas copas. La observé sin expresión. Luego, sin alzar la voz, respondí. Regresa con tus amigas. Al parecer te entretiene ridiculizarme. La puerta se cerró tras de mí y el aire helado de febrero me dio la bienvenida. Ella me gritaba desde la acera, pero no giré el rostro. Caminé hasta la camioneta. Antes de encender el motor, la vi en el espejo retrovisor, sola, inmóvil, con el vestido de gala contrastando con la noche, el maquillaje surcado como una máscara vencida. Ya en casa, el teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas. Mensajes. Lo siento. No fue para tanto. Estás exagerando. No respondí. En vez de eso, abrí la laptop y empecé a trabajar. Desconectarme de ella, pieza por pieza. Primero, la tarjeta de crédito donde figuraba como usuaria secundaria. Luego, las cuentas conjuntas. El fondo común para la casa de vacaciones. Las contraseñas. Todo revisado con precisión quirúrgica. El auto estaba a su nombre, un favor que le hice cuando su crédito era un desastre, pero ahora sabía que aún arrastraba más de $30.000 en deudas. Lo que para mí era apoyo, para ella era conveniencia. Pocos lo saben, pero en mi estado el anillo de compromiso no es solo un símbolo, legalmente es un contrato condicional. Si no hay boda, vuelve al comprador. Un detalle útil en noches como esta. A las 3 de la mañana, ya había desarmado casi cada vínculo financiero entre nosotros. Llamé al banco de emergencia y la removí de la tarjeta principal. Cambié todas mis claves. Transferí mis fondos a una cuenta nueva. Y envié un correo a Esteban, mi abogado, para revisar el marco legal de romper el compromiso. Estaba sentado en la cocina, frente a la luz azulada de la pantalla, cuando escuché su llave girar en la cerradura. Entró sin decir palabra al principio. Los ojos hinchados, las mejillas surcadas de rímel. ¿Qué demonios fue eso? ¿Tienes idea de la vergüenza que pasé? Tuve que inventarme una emergencia en tu trabajo para que no empezaran a murmurar. La observé un momento antes de responder, en tono plano, casi amable. Esto terminó, Samira. Tienes 30 días para empacar y buscar otro sitio. ¿Cómo? ¿Estás hablando en serio? Todo esto por una tontería dicha entre amigas. La rabia trepó por su garganta, pero ya no me alcanzaba. No pienso discutir, dije, sin alterarme. Entonces vino el giro. Como si se quitara la máscara de furia para ponérsela de víctima. Su voz se volvió suave, arrastrada por el miedo. No fue en serio, Dante. Solo trataba de encajar con ellas. Heather siempre está buscando cómo rebajarme. Tú sabes cómo es eso. Cerré la computadora y me puse de pie. Desde ahora dormirás en la habitación de invitados.
Seguiré cubriendo lo básico, como el agua o la electricidad. Pero lo demás, tu coche, tus tarjetas, tu membresía de bienestar de $400, ya no son asunto mío. ¿A dónde vas? Me preguntó, siguiéndome con pasos apurados mientras yo subía por las escaleras. A donde no tenga que fingir que soy alguien que no soy, dije sin mirarla. Y cerré la puerta detrás de mí. Conduje sin mirar el reloj. El cielo era una sábana opaca y sin estrellas cuando llegué a casa de Dante. Debían ser cerca de las 2 de la madrugada. No hizo preguntas. Me sirvió un whisky con 2 hielos y encendió la consola. Madden, como en los tiempos en que no necesitábamos explicarnos nada, cuando todo se resolvía con un touchdown virtual o un grito de victoria. Jugamos en silencio durante horas, envueltos en la luz azulada del televisor, mientras afuera la noche se deshacía lentamente. No necesitaba palabras, solo su presencia. Esa forma de estar sin exigir, sin presionar, solo dejando espacio hasta que uno decide hablar. A su manera, eso también era comprensión. Cuando amaneció, la claridad me atravesó con la misma nitidez que el sol filtrándose por las cortinas. Ya sabía qué debía hacer. Al día siguiente, las llamadas empezaron temprano. La primera fue de Joaquín, el padre de Samira. Un abogado de rostro pulido y ego más pulido aún. Me había tratado siempre con esa cortesía áspera que usan los hombres que creen que el dinero debe ir acompañado de una profesión con corbata. Llamaba para cumplir su rol, pero sabía que venía disfrazado de otra cosa. Dante, habla Joaquín. Catalina también está aquí. Nos llegó la noticia de que anoche hubo un malentendido. Lo dejé hablar. Durante 7 minutos exactos desgranó su argumento: la juventud es impulsiva, Samira a veces exagera, seguro todo se salió de contexto. Lo que no decía, pero flotaba como humo espeso, era que yo debía resolverlo. Porque para él, yo era el plan de respaldo financiero de su hija. Recuerdo haberlo oído una vez decirle a ella, como quien comenta el clima: por fin te conseguiste a alguien con cabeza para el dinero. Es decir, alguien que pagara las cuentas mientras ella mantenía el ritmo de vida que su sueldo apenas cubría. Cuando terminó su monólogo, respondí sin levantar la voz. Escuché perfectamente lo que tu hija gritó. No hay confusión. Tiene 30 días para mudarse. Espero que el proceso sea civilizado. Colgué. Poco después llamó Catalina, llorando. Que Samira no había dormido. Que estaba destrozada. Que yo debía entender que no era lo que parecía. Catalina, lo siento por ti, respondí con tono firme pero sincero, pero no hay lugar para confusiones. Yo la escuché. Y no fue un error. Fue revelador. También colgué. Y bloqueé ambos números. Después, conduje hasta nuestro sitio de trabajo principal. Necesitaba el ruido de las sierras, el polvo en las botas, el golpe de los martillos para despejar la niebla interna. Apenas llegué, Miguel, mi capataz, me miró desde lejos y supo. Se terminó el compromiso, le dije. No hizo más preguntas. Solo me alcanzó un martillo. Llevaba casi tanto tiempo conmigo como Dante. Podía levantar una estructura a prueba de huracanes, y lo más valioso, sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Al mediodía, el cansancio físico había hecho lo suyo. El cuerpo se había llevado el peso que la cabeza no podía procesar. Y entonces supe cuál sería el siguiente paso: dejar constancia de todo. En el mundo de la construcción uno aprende rápido que la palabra hablada vale menos que una firma mal hecha. Todo debe estar documentado, cada decisión, cada gasto, cada cambio. Aplicaría lo mismo al final de esta historia. Desde la oficina móvil llamé a Esteban. Esa misma tarde nos reunimos. Le llevé todo: copias de las cuentas conjuntas, capturas de mensajes donde ella hablaba de nuestro dinero, una línea temporal de la relación con fechas clave. Esteban hojeó los papeles en silencio, con ojos profesionales, y al final asintió. Estás pensando con claridad, dijo. Y eso, en medio de esto, es raro. La estrategia era simple y sólida: al no estar casados, la casa seguía siendo solo mía. Las cuentas compartidas serían evaluadas según los aportes reales, yo tenía todos los extractos archivados. El anillo, legalmente, era recuperable. El único punto sensible era el préstamo del auto, que requería algo de cooperación de su parte para no terminar en una pelea legal.
Esa noche volví a casa con una calma extraña. No sabía qué iba a encontrar. Gritos, reproches, quizás el inicio de una tregua envenenada. Pero no. Silencio. Luz tenue. Nadie. Me vino bien. Saqué sábanas limpias para la habitación de invitados. Me duché. Dejé el teléfono fuera de la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin revisar los mensajes, sin repasar lo que debía haber dicho o hecho distinto. Dormí sabiendo que el derrumbe, por fin, había comenzado por el lado correcto. Samira regresó poco después de la 1 de la madrugada. La escuché arrastrar los pies por el pasillo, cerró la puerta de la habitación principal y rompió a llorar. Su llanto era contenido, casi ensayado, pero persistente. Me puse los auriculares, subí el volumen de una lista instrumental y dejé que el sueño me llevara. Así fueron las semanas siguientes, una coreografía silenciosa entre dos desconocidos bajo el mismo techo. Yo salía al amanecer, antes de que ella abriera los ojos, y regresaba cuando el silencio ya se había instalado de nuevo. No cruzábamos palabras. Apenas respirábamos el mismo aire. Antonio, un viejo amigo que había vivido algo parecido con su exmujer, lo llamó el juego de las sombras. Ellas manejan el tablero emocional, me dijo una vez. En el momento en que dejas de moverte según sus reglas, pierden el control. Y eso las desarma. Tenía razón. Samira probó cada carta del mazo, lágrimas escénicas al verme entrar, explosiones verbales que no requerían respuesta, paseos estudiadamente casuales en lencería, gestos que antes habrían alterado mi pulso y ahora apenas movían una ceja. Cuando todo eso fracasó, pasó al siguiente acto, cenas con vajilla de gala, aroma a albahaca en el aire, como si lo ocurrido hubiera sido un simple malentendido. Yo respondía con envases de comida rápida, comidos en mi oficina o en la habitación de invitados, con la puerta cerrada. Una noche dejó sobre mi escritorio una carpeta con folletos de casas de vacaciones. Encima, una nota escrita con su caligrafía perfecta: sigo ilusionada con nuestro futuro. Le devolví la carpeta con un simple post-it: por favor, no dejes tus cosas en mi oficina. La casa se transformó en un campo de batalla sutil. No había gritos ni portazos, pero la tensión flotaba como polvo invisible. Yo elegí no combatir. En la construcción aprendí que a veces no hace falta derribar, basta con retirar el soporte adecuado y dejar que el peso haga su trabajo. Así fue con ella. Dejé de sostenerla. 2 semanas después, comenzaron los mensajes de terceros. Amigas comunes, ofendidas en nombre de alguien más. Algunas me acusaban de ser insensible, otras de cobarde. Su hermana Carolina me llamó visiblemente preocupada por el estado emocional de Samira. No respondí a la mayoría, pero un mensaje en particular me hizo detenerme. Era de Carla, una compañera de trabajo de Samira. Se disculpaba. Siempre sentí que ella te mostraba como un trofeo más que como un compañero, escribió. Le agradecí el gesto y la llamé. Necesitaba escuchar eso de alguien que no me debiera lealtad. Carla fue honesta, sin adornos. Durante años la escuché hablar de ti como si fueras un proyecto. Algo que debía pulir, mejorar. No como un hombre que amaba. Siempre me incomodó, pero me mantuve al margen por no entrar en conflictos internos. Sus palabras cayeron como el último ladrillo necesario para terminar de cerrar la pared. Yo no era una pareja. Era una vitrina. Un concepto. Un modelo de ascenso social. Y entonces supe lo que debía hacer: recuperar mi casa. No para mí, sino para lo que representaba. Empecé a invitar gente. Gente real. Concretos. Sin doble fondo. Mis compañeros de obra comenzaron a pasar por las tardes, cerveza en mano, a charlar en la terraza. Mi hermano venía a cenar. Matt, mi socio, y yo desplegábamos planos sobre el comedor, ese mismo que Samira había declarado demasiado refinado para papeles de trabajo. Fue entonces cuando apareció Kate. Mi nueva jefa de proyectos era todo lo que Samira no se había molestado en ser: aguda, técnica, interesada. Divorciada, sin hijos, con un carácter firme y sentido del humor preciso. A veces trabajábamos desde mi casa, mi oficina tenía más espacio que la furgoneta que usábamos en la obra. Samira nunca la soportó. Desde que coincidieron brevemente en una fiesta navideña de la empresa, le había dicho que Kate era demasiado cómoda contigo.
La realidad era más simple, le incomodaba que Kate entendiera mi mundo. Que se hablara mi idioma. Donde Samira veía cemento, Kate leía estructuras. Donde ella despreciaba el polvo, Kate preguntaba por tensiones de carga, por métodos de aislamiento térmico, por proporciones entre acero y concreto. Era como ver, por fin, a alguien abrir la puerta sin desear redecorarla. Unas semanas antes de la fecha original de nuestra fiesta de compromiso, Kate y yo estábamos en el comedor riéndonos de una solicitud absurda de un cliente: quería un piso flotante en una casa de campo sin cimientos. Ambos reíamos cuando Samira entró, de regreso de una salida con amigas. El perfume dulce, el maquillaje algo corrido, y esa forma de caminar que solo aparece después de unas copas de más. Su mirada pasó de la puerta a la mesa en segundos. Y entonces todo se congeló. Nos encontró inclinados sobre los planos, riendo de una broma que solo nosotros entendíamos. Vi cómo se le endureció la mandíbula. No dijo nada. Dio media vuelta, subió las escaleras con pasos que parecían martillazos, y 2 minutos después, bajó como una tormenta contenida. Cruzó la sala y salió dando un portazo tan violento que una de sus placas decorativas, esas que tanto le gustaban con frases en inglés mal traducidas, cayó al suelo y se hizo trizas. Regresó después de la medianoche. ¿Ya estás usando nuestra cama con ella?, preguntó con la voz pastosa, arrastrada, probablemente por el alcohol. Levanté la vista del portátil con tranquilidad. Primero, esa cama es mía. En mi casa. Segundo, no estoy con Kate. Y tercero, aunque lo estuviera, ya no te incumbe. Sus ojos chispearon de furia. 6 años juntos y ahora estás revolcándote con esa trepadora que quiere quitarte tu empresa. Cerré el portátil con la misma calma con la que uno cierra una puerta que ya no quiere volver a abrir. Ocúpate de encontrar dónde vivir, Samira. Te quedan 8 días. Se rió sin humor. Ya la vi. Cómo te mira esa divorciada desesperada. Seguro se te abre debajo de la mesa mientras tú haces que estás enfocado en los planos. Ese veneno fue solo el comienzo. Lo siguiente fue una ráfaga de acusaciones y burlas, una a una dirigida a mis antiguas inseguridades, mi falta de título universitario, mi supuesta torpeza entre sus colegas, mi incapacidad para encajar en su mundo. Yo no respondí. Solo subí las escaleras, me encerré en la habitación de huéspedes y me puse los auriculares. Después de 6 años de microataques y desdén cuidadosamente dosificados, sus palabras ya no podían alcanzarme. Había construido algo real sin un diploma colgado en la pared. Mis clientes confiaban en mí. Mi equipo me respetaba. Y yo, por fin, empezaba a respetarme a mí mismo. Al amanecer me despertó un estruendo seco. Bajé de inmediato y la encontré en la cocina, rodeada de cristales rotos y marcos destrozados. Estaba rompiendo nuestras fotos, las de Cancún, la del compromiso, las falsas sonrisas cuidadosamente enmarcadas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, más alto de lo que me había oído en semanas. Quiero que me mires. Que me escuches. Gritó, con el maquillaje hecho ríos. No puedes seguir ignorándome como si no existiera. Tenemos que hablar como adultos. Contemplé el desastre a su alrededor. Había algo de simbólico en esa escena, los restos de una historia construida sobre apariencias ahora regados sobre el mármol que ella misma exigió. Hablaremos, dije, con voz firme, cuando limpies todo esto y estés en condiciones de hablar como una adulta. ¿No vas a hablar conmigo ahora?, y lanzó otro marco contra la pared. Entonces saqué mi carta final. Saqué el teléfono, abrí la app del banco y le mostré la pantalla, la cuenta conjunta que habíamos destinado para la casa de vacaciones. Donde antes había una cifra completa, ahora solo quedaba la mitad. ¿Qué hiciste?, susurró, como si se le hubiese salido el alma. Tomé lo que me correspondía. Mi aporte. El resto sigue ahí. Es tuyo. Pero necesitamos ese dinero completo para el préstamo. No podemos comprar la casa sin eso. No es mi problema. Ya no es nuestro proyecto. La vi desmoronarse. Literalmente. Se dejó caer al suelo como si alguien hubiese apagado un interruptor dentro de ella. Por fin entendía que esa casa en Aspen, la que presumía con tanto orgullo frente a sus amigas, no iba a suceder. Ya había hablado con el agente inmobiliario, de hecho. Le expliqué la situación.
Cancelamos el depósito sin penalización. El correo de confirmación lo había recibido también ella, pero, como siempre, no lo leyó. No puedes hacerme esto, murmuró, sin rabia, sin histeria. Solo desorientación. Ya lo hice. Y si rompes algo más, llamo a la policía y te vas hoy, no en 8 días. Esta vez no gritó. No discutió. Solo lloró. Lloró en serio. No el llanto performático de días pasados, sino ese otro, el que viene cuando ya no quedan más máscaras que ponerse. Yo agarré mi maletín y me fui a trabajar. Ese día, tomé una decisión que había postergado durante años. Durante el almuerzo, hablé con Matt, mi socio. Es hora de enfocarnos en lo que hacemos bien, le dije mientras compartíamos una bandeja de obra. Ya basta de perseguir proyectos que solo suenan bien. Quiero volver a construir con sentido, con calidad. Matt me miró y asintió con una sonrisa tranquila. Me alegra tenerte de vuelta, hermano. Esa noche, al volver a casa, la encontré en la cocina. Todo estaba limpio. Incluso el aire parecía distinto. Había lavado los platos, barrido los restos del derrumbe emocional. Tenía los ojos enrojecidos, pero la voz firme. ¿Podemos hablar? Asentí. Sé que lo que dije aquella noche fue horrible, comenzó. Solo intentaba impresionar a mis amigas. Siempre están compitiendo, comparando vidas como si fueran trofeos. Yo la escuché. Porque a veces la cortesía también es una forma de cerrar con dignidad. Lo que tengo claro, le dije, mirándola fijamente, es lo que dijiste cuando creías que yo no estaba escuchando. Y yo, Samira, siempre le doy más valor a lo que se dice cuando no se pretende convencer a nadie. No era yo. Estaba borracha, fui estúpida, no. Por una vez, fuiste honesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, como si las hubiera tenido preparadas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo arreglo? Por favor, Dante, no quiero perderte. Haré lo que sea. Le sostuve la mirada por un instante que pareció durar años. No hay nada que hacer. Esto ya terminó. Pero yo te amo. No. Lo que sentís es apego. Amor no es eso. Vos amás lo que represento para vos, seguridad, imagen, comodidad. No a mí. Me puse de pie para subir, pero antes de dar el primer paso hacia la escalera, me detuve. Ah, y casi lo olvido. Hoy hablé con la financiera. Empecé el trámite para sacar mi nombre del préstamo de tu auto. Su reacción fue inmediata. El rostro se tensó, como si lo hubieran empujado contra una pared invisible. ¿Qué decís? Tenés hasta fin de mes para pasar ese coche a tu nombre. Si no, lo van a embargar. No podés hacerme eso. Sabés que mi puntaje crediticio todavía no califica. Ya no es mi asunto. Pero necesito el auto. Sin él no llego al trabajo. Ese problema ya no me corresponde. Su rostro se desmoronó en cámara lenta. No gritó esta vez. No discutió. Solo murmuró. Te lo pido por favor, ya no me castigues, 30 días para mudarte. 7 para resolver lo del coche. Más que eso no tengo para ofrecerte. Lo que no le dije fue que ya había hablado con Esteve, mi abogado. Como titular del crédito, tenía derecho a desvincularme si el otro firmante no reunía las condiciones necesarias. Si no conseguía refinanciarlo, el vehículo podía ser retirado por la financiera. No iba a cargar con la deuda de un auto de lujo de $45,000 que ella eligió como símbolo de estatus, a pesar de mis advertencias. 5 días después, al volver del trabajo, encontré un camión de mudanza en la entrada. Sus padres estaban allí, subiendo cajas y muebles a la parte trasera. Cuando abrí la puerta, Samira me recibió sin drama. Me voy hoy, dijo con voz neutra. Mis papás me están ayudando a mudarme a un nuevo departamento. Colgué las llaves en su gancho habitual. ¿Querés que te dé una mano con algo pesado? Ella parpadeó, atónita. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Me encogí de hombros. ¿Qué querés que diga? No sé, algo. Te voy a extrañar. Lamento que haya terminado así. No me pesa que haya terminado. Lo que lamento es no haber visto antes quién eras realmente.
En ese momento, su padre entró con una caja marcada, cocina, y me saludó con una leve inclinación de cabeza. Ya está todo lo de la cocina, le dijo a Samira. Catalina está revisando el baño. Al salir otra vez, ella me miró con los ojos vidriosos. Te quise, ¿sabes? A mi manera. Y tu manera no alcanzó. Entonces sacó un sobre de su bolso. Era un cheque. Acá tenés mi parte del fondo para la casa en Aspen. Te lo devuelvo. Lo miré y luego la miré a ella. ¿Por qué me lo estás dando? Porque necesito pedirte algo, dijo, respirando hondo. No puedo refinanciar el coche. Intenté con varios bancos. Mi historial es demasiado bajo. Por favor, deja tu nombre en el préstamo un tiempo más. Prometo solucionarlo cuando mejore mi crédito. Doblé el cheque y se lo devolví. Guárdalo. Te va a hacer falta para dar la entrada de un auto más realista. Dante, no puedo perder ese coche. Sin él no llego a la oficina. Es lo único que tengo. No le respondí. Había terminado de tomar decisiones por ella. Sí, cometiste un error. Uno grande. Pero por primera vez, te creo. Mostraste quién sos. Y yo finalmente abrí los ojos. En ese momento, su madre apareció en el umbral. La conversación murió ahí. Una hora más tarde, la casa estaba vacía. Samira dejó la llave sobre la encimera y se fue sin una palabra más. Esa noche dormí en mi cama como no lo hacía desde hacía mucho. No hubo llanto, ni rabia, ni reproches internos. Solo silencio. Uno que sabía paz. A la mañana siguiente, llamé a Esteve. Aunque no estaba disponible, había dejado instrucciones claras, cambiar las cerraduras cuanto antes y documentar todo en caso de futuros reclamos. Seguí sus consejos al pie de la letra. Por primera vez, la casa era mía. Por completo. Y el eco de la puerta cerrándose detrás de ella fue el sonido más liberador que escuché en años. Pasé el fin de semana con una sola misión, borrar todo rastro de Samira. Fotografié cada rincón de la casa, actualicé contraseñas, anulé accesos, y redirigí toda correspondencia a formato digital. Quería evitar hasta la más mínima excusa para que alguna carta llegara a este lugar que volvía a ser solo mío. Han pasado 6 meses desde aquella fiesta de compromiso que nunca debió existir, y mi vida dio un giro que ni yo hubiera imaginado. El negocio prospera. Cerramos 2 contratos comerciales grandes que nos garantizarán trabajo por un año entero. Compré la parte de Matt, mi antiguo socio, y en su lugar invité a ser socio junior a Drke y Miguel. Drke, fiel desde el principio, rechazó ofertas mejores solo para levantar conmigo algo propio. Miguel, el capataz que haría firme una estructura en medio de un terremoto, se ganó su lugar con sudor y lealtad. Tony, mi hermano, se instaló conmigo tras su divorcio. Volver a compartir casa con él fue como regresar a nuestros 20, noches de cerveza, discusiones sobre fútbol y silencios cómodos. Solo que ahora tenemos dinero, mejores colchones y 0 resacas. La casa se convirtió en refugio, no en vitrina. Ya no hay que tener miedo de manchar un sofá de terciopelo o de estropear la armonía de un arreglo floral. Aquí se vive. Y luego está Kate. Hace 4 meses empezamos a salir, y debo admitir que los celos que Samira proyectaba hacia ella no eran del todo infundados. Kate nunca cruzó una línea mientras yo estaba comprometido, pero siempre me observó con ojos que veían más allá de la fachada. Valora lo que hago. No le da vergüenza que sus manos se ensucien con tierra o polvo de yeso. Le gusta que construya cosas con mis propias manos. Eso basta. El fin de semana pasado, instalamos juntos una nueva terraza. Llegó con botas gastadas y su propio cinturón de herramientas. Nos reímos mucho. Nada de máscaras. Nada de juegos. Ninguna necesidad de impresionar. Y mientras mi vida encontraba equilibrio, la de Samira tomó otra dirección. Su coche fue embargado a las 2 semanas de mudarse, tal como le había advertido. Poco después, su empresa recortó personal. Ella, convencida de ser intocable, fue de las primeras en salir. Según me contaron algunos conocidos, regresó a casa de sus padres. Con 32 años. Irónicamente, la edad que solía criticar cuando hablaba de gente que no sabía avanzar. No me alegré. La construcción me enseñó algo fundamental:
los errores mal tapados siempre terminan saliendo a la luz. Y lo mismo sucede con las personas. La guinda llegó en un supermercado cualquiera, entre pasillos de productos en oferta, cuando me topé con Carolina, su hermana. Después de una charla breve y algo incómoda, soltó una frase que me dejó pensativo. Te salvaste. Samira está saliendo con su jefe actual. El casado. Mis padres no dan crédito. Solo asentí y dije. Espero que algún día despierte. Me alejé con el carrito empujado con calma. No por crueldad, sino por alivio. Estuve a punto de comprometerme con una persona que me veía como un activo, no como un compañero. Para ella, yo era una cuenta con piernas, no alguien a quien mirar con orgullo. Y justo cuando creí que todo lo relacionado con Samira quedaba finalmente atrás, ocurrió lo inesperado. Hace un par de semanas, mientras cerrábamos un proyecto importante, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Era Joe, su padre. Dante, sé que probablemente no querés saber nada de mí, pero tenemos un problema, dijo con esa voz controlada que usaba cuando intentaba sonar razonable. ¿Qué tipo de problema? Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Se trata del proyecto de Wellington AID. Sentí una descarga fría recorrerme la espalda. Wellington AID era un desarrollo comercial de gran escala, uno de los más ambiciosos en los que habíamos presentado propuesta. Si lo ganábamos, duplicaríamos la operación de la empresa. ¿Qué pasa con eso? Formo parte de la junta asesora de Prescott para elegir contratistas, explicó con cierta vergüenza. Y, bueno. Samira se enteró. Desde entonces ha estado diciendo cosas. Comentarios. Insinuaciones sobre la estabilidad financiera de tu empresa. Sugerencias de que no tenés la estructura para asumir un proyecto así. Me quedé en silencio un momento. Y luego, con la voz baja pero firme, dije lo que no pensaba volver a decir en mucho tiempo. ¿Estás diciéndome que tu hija está intentando sabotear mi empresa? Joe no respondió de inmediato. Pero el silencio dijo más que cualquier palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como me hervía la sangre. No por la traición, que ya no sorprendía. Sino por la mezquindad. Porque incluso después de todo, ella no estaba dispuesta a dejarme construir en paz. No comparto lo que está haciendo, aclaró Joe, apenas le di espacio para hablar. De hecho, te llamo para advertirte. La reunión final es este viernes. Estás en la lista corta, pero esas dudas que se han sembrado podrían dejarte afuera. No me sorprendió. Samira conocía los cimientos de mi empresa tan bien como los puntos donde golpear para hacer que se tambaleara. Después de 6 años de convivencia, sabía exactamente cómo intentar derrumbarme sin ensuciarse las manos. Y, siendo sincero, lo único que aún tenía el poder de afectarme era la reputación que había construido con tanto esfuerzo. Agradecí a Joe con la frialdad justa. Luego colgué. Sin perder tiempo, llamé a mi contador. Le expliqué la situación sin adornos. Esa misma noche trabajamos codo a codo en la elaboración de un portafolio financiero completo y detallado. No se trataba de defenderme, sino de exponer los hechos con transparencia: 5 años de crecimiento sostenido, 0 deudas, eficiencia operativa y credibilidad frente a bancos y clientes. Preparamos estados financieros auditados, extractos bancarios, declaraciones impositivas, certificados de capacidad de endeudamiento, referencias firmadas por clientes institucionales y proyecciones de flujo de caja que reflejaban incluso escenarios conservadores. Tu ratio deuda-ingreso está mejor que el de más del 90% de los contratistas de tu categoría, dijo mi contador, mientras organizaba las hojas en carpetas numeradas. Y tu historial de entregas a tiempo y dentro del presupuesto te pone en el primer cuartil a nivel nacional. Esto habla por sí solo. A la mañana siguiente, envié el portafolio directamente a la oficina de Prescott. Lo acompañé con una carta redactada en tono profesional, sobrio, directo. No aludí a rumores ni acusaciones personales. Me limité a solicitar que el comité tuviera en cuenta los datos presentados, adjuntando documentación adicional que respaldaba la solidez financiera de la firma. También pedí una reunión cara a cara para poder discutir el contenido de manera formal. 2 horas más tarde, su asistente me llamó para agendar una cita al día siguiente por la tarde. Esa noche la dediqué por completo a la propuesta de Wellington AID. Revisé cada línea, cada cálculo,
cada fase del cronograma. Apliqué la misma lógica que uso cuando enfrento una estructura compleja, buscar el punto exacto de tensión y resolverlo con precisión. Identifiqué 3 áreas en las que podíamos usar materiales alternativos de igual calidad con una reducción de costos significativa, y ajusté la secuencia de trabajo para acortar el calendario en al menos 2 semanas sin sacrificar estándares. No eran atajos. Eran soluciones reales, del tipo que solo se identifican cuando uno entiende la obra desde adentro, desde el polvo y la herramienta, no solo desde un Excel. Al día siguiente llegué con 10 minutos de anticipación. Iba con el mejor traje que tenía, planchado y sobrio. Nada llamativo. Al cruzar la puerta, Prescott me esperaba en su oficina. El portafolio estaba abierto sobre su escritorio, lleno de marcas, subrayados y notas en los márgenes. Agradezco que hayas enviado esto, dijo, directo, sin rodeos. Siempre he preferido los hechos a las palabras vacías, respondí. Los números están ahí. Mi empresa no solo está libre de deudas, hemos crecido 18% año tras año desde hace 5, y tenemos el capital para asumir incluso proyectos de escala mayor sin comprometer calidad ni entrega. Prescott asintió lentamente, sin apartar la vista de mí. El comité tenía reservas respecto a tu estabilidad financiera. Esto disipa muchas de ellas, afirmó, señalando el dossier. Pero lo más revelador es que ayer pasamos por Riverside. Ese era uno de nuestros trabajos más recientes. Remodelación de oficinas, instalaciones modernas, ajustes complejos al sistema BAC. Nada de lujos innecesarios, pero sí soluciones inteligentes, bien ejecutadas. Justo el tipo de obra que me hace sentir orgullo. La que nadie sube a redes sociales, pero la que sostiene la confianza del cliente a largo plazo. Hablamos por casi 1 hora. Le presenté el plan de ejecución con los nuevos ajustes, cronograma, fases optimizadas, márgenes, mármol de reemplazo con menor carga estructural, aislamiento más eficiente. Sin dramatismos. Sin adornos. Todo profesional. Cada propuesta tenía respaldo técnico. Al final, Prescott cerró la carpeta con cuidado y me miró fijo. He oído que hay ciertos factores personales intentando interferir en la percepción del comité sobre tu empresa. No reaccioné. Solo mantuve el rostro sereno, sin dejar que el enojo cruzara la línea de mi expresión. Prefiero que los resultados hablen por mí, respondí con calma. Yo no vine aquí a limpiar mi nombre. Vine a asegurar que se juzgue lo que hemos construido por lo que es, trabajo bien hecho. Prescott se quedó en silencio por unos segundos, luego asintió. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Mi vida personal no ha interferido jamás con mi trabajo, dije con firmeza. Eso mismo le dije al comité, respondió Prescott. A mí no me interesan los chismes. Me importa quién cumple, quién entrega, quién sostiene lo que promete. 2 días después, recibí su llamada. Esta vez fue él quien marcó personalmente. Felicidades, dijo con tono sobrio pero satisfecho. El contrato de Wellington Aide es suyo. Tardé unos segundos en procesarlo. No porque dudara de lo que valíamos, sino porque por fin habíamos conseguido lo que tanto habíamos trabajado. Ese proyecto representaba expansión, estabilidad y un lugar en el mapa de los grandes desarrolladores. Llamé de inmediato a Derke y a Miguel. Les pedí que vinieran a mi oficina. Cerré la puerta, y con una sonrisa que me costó contener, les di la noticia. Lo conseguimos. Ambos se miraron como si hubieran estado esperando esas palabras desde hace años. Sabíamos que ahora venía lo más difícil, escalar. Contrataríamos al menos 6 nuevos empleados, adquiriríamos más maquinaria y reorganizaríamos los equipos. Pero por primera vez, el futuro no era incierto, era emocionante. Lo celebramos esta noche, propuso Miguel, casi eufórico. Lo pensé un segundo. No todavía. Cuando pongamos el primer cimiento, lo celebraremos como se debe. Al día siguiente, Joe me llamó. Su tono fue más comedido que en ocasiones anteriores. Quiero felicitarte, dijo. Te lo ganaste. Sin atajos. Asentí, aunque no podía verle. Me alegra saberlo, respondí. Pero quiero dejar algo claro, no quiero a Samira vinculada de ninguna forma a mis proyectos, directa o indirectamente. Joe suspiró. Lo entiendo. Kathleen y yo, vemos las cosas con otros ojos ahora.
Su comportamiento después de la ruptura nos abrió muchas heridas. Te debo una disculpa. La acepté con cortesía, sin gratitud. También mencionó que se había abstenido de votar durante la selección final, para evitar cualquier sombra de favoritismo. Le agradecí el gesto, aunque, para mí, era apenas una corrección tardía en una cuenta ya saldada. 2 días después, llegó lo inevitable. Un mensaje de Samira. Me felicitaba por el contrato. Después, sin mucha transición, empezó a contarme que le habían embargado el auto, que había perdido el departamento y que ahora vivía nuevamente con sus padres, trabajando como asistente administrativa por la mitad del salario que solía tener. Terminó con un pedido, ayuda económica. Respondí con una sola palabra. No. Volvió a insistir. Me recordó que yo era una buena persona, que debía importarme lo que le pasara. Te equivocás en ambas cosas, le escribí. No soy lo que creías. Solo soy un tipo que sabe usar herramientas, ¿te acordás? Dejé de preocuparme el día que escuché lo que realmente pensabas de mí. No contenta con eso, lanzó un último intento. Otro pedido de ayuda, disfrazado de disculpa. Esta vez, no respondí con palabras. Le envié un enlace a una vacante de recepcionista en la oficina de uno de mis clientes. El sueldo alcanzaba para cubrir un alquiler modesto y un abono de transporte. Esa fue mi única colaboración. Cuando entendió que eso era todo lo que obtendría de mí, le deseé suerte. Luego bloqueé su número. Para siempre. Esta semana firmamos los acuerdos que oficializan a Drake y a Miguel como socios en partes iguales. La empresa ya no es un proyecto personal, ahora es un compromiso compartido. No solo aligera el peso sobre mis hombros, también fortalece el rumbo que queremos seguir como equipo. Y no todo fue pérdida. Aprendí que no basta con construir buenos edificios si uno vive sobre cimientos falsos. Aprendí que la admiración no es amor, que la atención no siempre viene de la empatía, y que la compañía interesada desgasta más que la soledad. Hoy, elijo rodearme de gente que camina a mi lado por convicción, no por comodidad. Quizá alguna vez confundí obediencia con lealtad, validación con afecto. Pero ya no. Ahora camino más liviano. Más despierto. Más dueño de mis decisiones. El proyecto de Wellington AID empieza la próxima semana. Para muchos, será solo otra obra. Para mí, es el símbolo de algo más profundo, reconstruirme desde los cimientos, con manos limpias, sin adornos ni artificios. Por fin, estoy construyendo algo en lo que creo. Algo que vale la pena. Y lo hago con quienes realmente están dispuestos a levantarlo conmigo. Desde abajo. Hasta el techo.